Muy buenas, mi gente educada. Hoy comenzaremos con un nuevo tópico, en el que evaluaremos la histología del aparato genital, pero femenino. Para iniciar, diremos que en primer lugar empezaremos a describir los ovarios, pero antes de describir los ovarios debemos saber para qué sirve el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino sirve principalmente para tres cosas: la producción de hormonas sexuales, el desarrollo de gametos femeninos y el desarrollo prenatal del ser humano dentro del útero. Eso en términos generales. Iremos explicando de a poco. En cuanto al desarrollo de gametos femeninos, corresponde al desarrollo de los ovocitos. Esto guarda gran relación con la embriología, pues ocurrirá cuando abordan las células que son células primordiales desde la gónada indiferenciada, desarrollándose de esta forma de acuerdo a su ambiente, el que determinará qué sexo poseerá el individuo. Con respecto a la producción de hormonas sexuales, diremos que dentro del ovario encontramos no solo óvulos, sino que también hay folículos. Y estos folículos también poseen unas células que los rodean, las cuales pueden recibir hormonas como producir hormonas lipídicas. Eso es importante, lo veremos. En cuanto al desarrollo prenatal del ser humano, diremos que el principal efector de esta función es el útero. Este útero, que a pesar de ser un órgano que es de pequeño tamaño, posee una gran capacidad de elasticidad o de distensión, la que permite el crecimiento de este nuevo ser humano. Comencemos entonces describiendo desde profundo hacia superficial. Partiremos con los ovarios. Los ovarios son encargados de producir folículos ováricos. Vamos a describir primero lo que son los folículos ováricos. Primero recordaremos brevemente la anatomía de los ovarios. Recordamos que los ovarios son estructuras pares, son dos, con forma de almendra, que poseen un tamaño pequeño. Específicamente, este tamaño oscila entre 3 a 5 centímetros por 0,5 o 1 centímetro. 3, 5 por 0,5 a 1. Esos son los rangos. Dependiendo de la edad también varía el tamaño de los ovarios. En cuanto a esta zona, se observan que hay pequeñas zonas redondeadas que en su interior presentan algunas células. Estas células reciben el nombre de folículos ováricos. Estas células Ahora, si vemos este corte histológico, veremos que existen diferentes porciones dentro del folículo ovárico. Este folículo ovárico se dividirá en una corteza y en una médula. La corteza es la porción más superficial, o sea, más superficial podría decir, si tomamos o superior, no es superior porque es un corte. La porción más superficial, donde se encuentran principalmente folículos. Esos son los principales. Se encuentran fundamentalmente los folículos en la porción cortical. Mientras que la médula es tejido conectivo. Principalmente tejido conectivo, pero del tipo muy vascularizado sobre todo, porque es encargado de darle nutrición a la corteza. Partiremos describiendo la corteza, así como algunas túnicas. En primer lugar, si miramos la corteza y aumentamos aumentamos el aumento, podría decir. Aumentamos la capacidad del microscopio, veremos que en la parte externa o superficie encontrará un epitelio. Este epitelio históricamente era llamado epitelio germinativo, porque se pensaba que acá se formaban los ovocitos. Ahora, por embriología y por desarrollo de otras técnicas, se sabe que no es así, que estas células no se forman aquí, sino que provienen del saco vitelino y se alojan en la corteza. Por ende, este epitelio solo se clasifica como un epitelio cuboide simple. Entonces, el epitelio superficial del ovario será tipo cuboide simple, tal como se observa. En cuanto a la siguiente capa, si vamos descendiendo en profundidad, veremos una túnica que denominamos túnica albuginea. Esta túnica albuginea viene luego del epitelio superficial y es una túnica principalmente de tejido conectivo del tipo denso. En la mujer, como en este caso, no es tan gruesa como en el hombre, es bastante más delgada. Es una diferencia sustancial. Y fundamentalmente está compuesta por una gran cantidad de fibras de colágeno. Ahora, si seguimos descendiendo dentro de la corteza, observaremos que existen que lo principal son los folículos. Y se encuentran inmersos en un tejido conectivo que es bastante celular. Este tipo que no posee unas células tan separadas, sino que es bastante celular. Ok. En cuanto a estos folículos ováricos, daremos algunas características. Son redondeados y en su interior poseen el ovocito. Entonces, ¿qué diríamos también? Que la mayoría de los folículos son pequeños,
pero esto puede variar, por decir, van cambiando su tamaño dependiendo del estado de la mujer, o si van a ser secretadas como ovocitos. Existen bastantes en la corteza, pero no todos se excretan, no se secretan, podría decir. No todos se ovulan, mejor dicho, no todos se ovulan. En cuanto a este folículo, diremos que tiene distintos estados de desarrollo, desde el estado primordial se presenta en el recién nacido, y luego a través del desarrollo de la mujer y de la vida comienza su maduración. Llegan ahí, la mujer tiene ovocitos durante el desarrollo embrionario, pero estos van madurando dependiendo de las hormonas de la mujer. Finalmente, hacia la superficie, hacia la profundidad, tendremos una región que llamamos región medular. Esta región es fundamentalmente tejido conectivo del tipo laxo, con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Conectivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos y también nervios. Entonces, si nos vamos al desarrollo, veremos que en una etapa prenatal la cantidad de células germinativas sobrepasa el 1.000.000 aproximadamente. Sin embargo, a medida que van ocurriendo ovulaciones, esta cantidad va disminuyendo, y no disminuye poco, sino que es bastante considerable. Porque si bien tenemos 1.000.000 y se ovulan alrededor de 450 veces durante la vida de la mujer, son realmente pocos los que van a madurar. Y lo que seguro, algunos van a degenerar. Entonces, veremos que durante cada ciclo menstrual, un grupo de folículos del tipo primordiales maduran, pero maduran 10 aproximadamente. Sin embargo, solo es uno el que se ovula, pero los demás se van a degenerar. Por tanto, estas 450 veces van a transformarse en 4.500. ¿Ok? Y eso es considerable igual, si es que se observa así. Bueno, en cuanto al folículo ovárico, digamos que se compone de dos componentes, que es el ovocito y las células foliculares. En cuanto nos enfocaremos a los folículos ahora y después a las células foliculares. Partimos por los folículos. Existe una clasificación de los folículos de acuerdo a su grado de desarrollo. Si comenzamos, veremos un folículo que llamaremos folículo primordial. Este folículo primordial posee una medida de 20 a 30 micrómetros y se caracteriza porque está rodeado de unas células que son planas, es decir, qué tipo de recubrimiento lo recubre, un epitelio plano. Este folículo es necesario decir, y es importante decir, que se encuentra en una fase del ciclo celular que es profase 1. Y cuando comienza a madurar va a pasar por diferentes estadios. Sin embargo, va a pasar de folículo primordial o primitivo a folículo primario. Describamos ahora el folículo primario. En esta etapa de desarrollo, el folículo primordial o primitivo crece alrededor del doble de su tamaño. Si anterior medía 20 a 30 micrómetros, acá medirá entre 40 y 80. Entonces, estas células, las células planas, empiezan a crecer en altura y se transforman en células cúbicas, las más superficiales, pasando a llamarse de otra forma, no epitelio, sino capas de la granulosa. Esta capa de la granulosa son capas foliculares y se originan a partir de una estructura precisa de los cordones sexuales. Es decir, embriológicamente, los cordones sexuales dan origen a la capa de la granulosa. En cuanto, veremos que entre el ovocito y la capa de la granulosa, con el correr del desarrollo, se observará una zona que llamamos zona pelúcida. Esta zona es importante y se mantiene hasta después de la ovulación. Ahora diremos por qué es importante. Bueno. También decimos que en la periferia de la capa granulosa, alrededor de la misma, hay células que llamamos células estromales, que son netamente estructurales y que, sin embargo, se apoyan alrededor del folículo y añaden en un momento una nueva capa para el folículo. Esta capa corresponde a la capa de la teca o teca folicular. La capa de la teca folicular que proviene de la capa de la granulosa. Por lo tanto, si miramos el ovario, bueno, los folículos principalmente, porque a veces los folículos crecen tanto que forman parte muy importante del ovario, pero principalmente el folículo. Vemos que tenemos el ovocito, desde interno a externo, la capa de la granulosa, la capa de la teca folicular y finalmente las estructurales estromales que no van a formar parte de la teca. ¿Okay? Aquí se observa, estoy señalando, ovocito, capa de la granulosa, capa de la teca, células estromales no forman parte de la misma. Entonces,
Algo que agregar es que las células de esta capa de la granulosa comienzan a aumentar en tamaño y también en cantidad de capas, principalmente un poquito en tamaño, pero principalmente en cantidad de capas, y se observa una capa de la granulosa más gruesa, con múltiples capas en ella. Entonces, cuando empieza a tener múltiples capas, se empezará a hacer otra diferencia. Existe una clasificación que es específica. De acuerdo a esta, un folículo primitivo posee solo una capa y uno primario posee múltiples capas de la granulosa. ¿Ok? Ok. Continuemos. A mayor grado de desarrollo se pasa a formarse un nuevo folículo, que es el folículo secundario. Si miramos en este desarrollo, vemos que el ovocito dentro del folículo ya mide aproximadamente unos 125 micrómetros. En cuanto a la teca, vemos que estará bastante definida y va a presentar una granulosa que es muy grande. Entonces, las células de la granulosa comienzan a secretar un líquido que llamaremos líquido folicular o líquido folicular. Este líquido se caracteriza porque es bastante rico en una sustancia llamada ácido hialurónico. En consecuencia, debido a la secreción de esta sustancia, empiezan a formarse unos espacios, unos más grandes que otros. Claro está. Entonces, en los folículos, dentro de las capas granulosas, esto es un indicio y indica que se comienza a desarrollar el folículo secundario, cuando se empiezan a aparecer estas lagunas de líquido folicular. Algo que se me había quedado en el tintero: las células foliculares, como habíamos dicho, se provienen de los cordones sexuales, pero estos también provienen de una parte embriológica de un epitelio, que es el epitelio celómico. Entonces, epitelio celómico, origen a cordones sexuales, origen a células foliculares. Entonces, en cuanto a las células que no forman cordones sexuales, cuando se forma la estructura, veremos que alrededor del folículo ovárico forman este estroma, es el origen del estroma. ¿Y proviene de dónde? El estroma proviene del tejido mesenquimático, es decir, el estroma se origina de la capa folicular o la capa de la teca. Si observamos ahora las células del folículo, veremos que presentan algunas interacciones. En primer lugar, las células de la granulosa poseen unos receptores, como había dicho, a donde llegará una hormona hipoficiaria, que es la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante va a estimular algo, como lo dice. ¿Qué estimulará? Tomará una hormona que es la androstenedona, que es una hormona de características masculinizantes, y la va a transformar en estradiol. Eso es importante. Entonces, ¿qué hace la folículo estimulante? Estimula el desarrollo del folículo. ¿Cómo lo hace? La respuesta será: se toma la androstenedona, que es masculinizante, y se transforma en estradiol. ¿Ok? El estradiol tendrá sus funciones, las veremos en su momento. En cuanto a la capa de la teca, veremos que llega otra hormona. A la capa de la teca llega otra hormona. A la granulosa llega la folículo estimulante. A la teca llega la luteinizante. Esta hormona luteinizante estimula algo. Estimula los receptores y toma el colesterol, produciendo androstenedona, como habíamos dicho anteriormente. Y de nuevo, esta la transformará en estradiol, que es, como habíamos dicho, la androstenedona es masculinizante, pero el estradiol es completamente feminizante. ¿Por qué esto es importante? Porque gracias al aumento de la concentración del estradiol, madura completamente el folículo. Y eso pasa cuando existe un pic de LH. Sale el pic de LH y se forma, se ovula el folículo en realidad. Eso es lo que determina la ovulación. En cuanto a la última parte de desarrollo del folículo, teníamos que el folículo maduro, también llamado folículo de Graf o el folículo terciario, es quien se produce antes de la ovulación. Si bien los otros medían micrómetros, este es bastante grande, ocupa parte del ovario, mide aproximadamente unos 10 milímetros. Y de hecho, ocupa gran parte dentro del ovario. Si uno observa a nivel macroscópico, sin necesidad de ocupar un microscopio a través de una laparoscopía, por ejemplo, se puede ver una inflamación y se puede ver, muy pequeño, sí, el óvulo mientras va saliendo, porque es de considerable tamaño, no es microscópico, digámoslo así. Entonces se nota con respecto al tamaño del ovario. Bueno, vemos entonces que en este folículo existe una gran acumulación de líquido folicular, que habíamos descrito, rico en ácido hialurónico. Este comienza a generar algunos espacios que van a fusionarse y se forma un antro, el antro folicular. Este antro folicular es una cavidad llena de líquido folicular. Entonces, también hay
cada vez más capas entonces, de capas de la célula de granulosa. Además, este antro que estoy señalando comienza a separar las células que están cerca de los ovocitos. Entonces, como lo comienza a separar, la comienza a separar precisamente de las células granulosas, las que están, como he dicho, próximas a la teca, se formará otra, bueno, en realidad no se formará otra capa, sino que se separará y darán origen a una capa, podríamos decir que se denomina corona radiada. Corona radiada. Otra cosa importante es que además existe otra pequeña unión que va a persistir entre células de la granulosa, que son células que van asociadas a la teca. Este espacio o puente se denomina cúmulo óforo. Este cúmulo óforo se mantiene adherido al ovocito con la pared de la teca. No sé si lo dije, pero en algún momento cuando hablé de zona pelúcida, que es bastante diferente a la corona radiada, me había faltado nombrar una proteína, porque es una zona llena de proteínas donde hay una proteína de particular importancia, que es la ZP3. Esta ZP3 se encarga de reconocer la cabeza del espermatozoide. Punto a destacar. Bueno, eso creo que es lo que tenía que haber dicho ahora. Está bien. Ya. Entonces, entre ovocito, principalmente entre el ovocito y las células de la granulosa, se genera un espacio. Este espacio, como he dicho, se denomina zona pelúcida, entre el ovocito y la granulosa. Pero no es un espacio real, está lleno de proteínas, como he dicho, y tanto la CP3, el importante, ZP3, pues tiene que ver con el reconocimiento de las cabezas del espermatozoide. ¿Ok? Ahora, luego de la ovulación y que el ovocito 2 haya sido ovulado, como se dice, queda un remanente. Este remanente lo llamaremos cuerpo lúteo. Luego que es expulsado el ovocito, queda una gran célula, pero son células principales luteínicas de la granulosa y de la teca, pero están dentro del folículo y van a formar este cuerpo lúteo, también llamado cuerpo amarillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a adquirirse una gran concentración de lípidos, porque posteriormente se va a empezar a producir otra hormona lipídica, que es la progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Ayuda a mantener el grosor del endometrio para que el embrión pueda, bueno, más que el embrión, el blastocito es el que se implanta, el blastocito pueda mantenerse, primero para que pueda implantarse, para que pueda mantenerse y desarrollarse. En cuanto al cuerpo lúteo, diremos también algo importante. Debe ser vascularizado y altamente vascularizado. También es importante que este cuerpo lúteo, si existe fecundación, es decir, si el espermatozoide logra atravesar la corona radiada y ya se forma el cigoto, va a empezar a secretar una hormona. Esta hormona se llama hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué es lo que hace la gonadotrofina coriónica humana? Lo que hace es que el cuerpo lúteo comience a mantenerse, que no degenere. Y bueno, finalmente sí degenera, pero cercano a los 3 meses, ya que a los 3 meses ya es otra estructura la que puede pasar a cumplir su función. Esta corresponderá a la placenta. Esta placenta será capaz entonces de producir progesterona. En cuanto, si no hay fecundación, es decir, no existe, de hecho no pasa nada, el cuerpo lúteo va a empezar a degenerar, no degenera tan rápidamente, pero degenera, y forma otro cuerpo, que es el cuerpo albicans, también llamado cuerpo blanco, que se caracteriza porque es una estructura fibrosa, de material casi translúcido, que corresponde esencialmente a células, pero células de la teca y de la granulosa, que ya están muertas, murieron, y van a empezar a disminuir su tamaño, finalmente desapareciendo. Una cosa importante a destacar es que este va a estar rodeado siempre del estroma ovárico. Bueno, continuemos. En cuanto ahora veremos una nueva estructura. Esa estructura es la tubuterina, también antes llamada trompa de falopio o en terminología tubuterina. Esta tubuterina, si recordamos anatómicamente, se dividía en un infundíbulo, una ampolla, un istmo y una porción intramural que estaba dentro de la capa del útero. Por eso es intramural. Ahora, ¿qué es lo importante? No se describen por separado, ya que estas 4 estructuras diferentes, o sea, las 4 porciones diferentes, presentan el mismo tipo de capas, por lo que se observará y se describirá como una sola estructura. Ok. Veremos entonces que estará conformada por 3 capas. Primero, una capa mucosa, la que se encuentra en contacto directo con el lumen. Una capa muscular,
que no tiene mucosa, recordar, y una capa serosa. Bueno, dentro de la mucosa observamos que corresponde principalmente en su epitelio a un epitelio del tipo cilíndrico simple. Como todo epitelio posee una lámina propia, pero en este caso es de tejido conectivo laxo. Entonces, la mucosa comienza en su momento a tener gran cantidad de pliegues y se forman laberintos dentro de esta misma, dentro de la tuba uterina. Si continuamos de capa hacia la profundidad, vemos aquí una capa muscular. Esta capa muscular posee en sí dos subcapas. Una muscular interna, circular, muscular, interna, y una capa externa que es longitudinal. Entonces lo circular va hacia el lumen, o sea, en realidad no hacia el lumen, va hacia interno, y lo externo es longitudinal. Lo importante es decir que ambas capas son fundamentalmente y esencialmente músculo del tipo liso, es decir, músculo involuntario, con la relación con el sistema nervioso autónomo en cuanto a su movimiento. Ok. Finalmente tenemos otra capa. Esta capa se llama capa serosa. Recordar que si bien el útero o la tuba uterina no son vísceras como tal, sí por la cercanía con el abdomen poseen peritoneo en algunas porciones. Entonces, la capa de la serosa será intraperitoneal, por lo tanto corresponde a un mesotelio. Como recordamos, los mesotelios se caracterizaban porque poseen un epitelio del tipo simple plano, con un tejido conectivo que es bajo y a la vez muy vascularizado. En cuanto al lumen, vemos que no se observa redondeado, sino que existe una gran cantidad de pliegues en el interior del mismo y se observan en su profundidad un epitelio del tipo simple pero cilíndrico. Y en este habrán dos tipos de células, unas células ciliadas y otras que no son ciliadas. Las que son ciliadas se encargan del movimiento y expulsión del ovocito gracias a los cilios que poseen, que se mueven unidireccionalmente y permiten que el ovocito vaya avanzando. En cuanto a las no ciliadas, diremos que son encargadas de secretar fundamentalmente glucógeno y aminoácidos. Este glucógeno y aminoácidos llegan al ovocito y también al espermatozoides y le permiten nutrirse para llegar a fecundar. En cuanto, si observamos esta imagen, vemos que en naranjo se observa la capa de la lámina basal o lámina propia. Esta lámina propia, recordar que es de tejido conectivo, la mucosa, es epitelio, y cuando hablamos de mucosa hablamos tanto de epitelio como de lámina propia. Eso es, bueno, hay un alcance importante. En cuanto, vemos que después de esto ocurre el ingreso de ambos oviductos en el útero, es decir, ambos oviductos, derecho e izquierdo, entran dentro del útero que comenzaremos a describir ahora. En cuanto a la configuración del útero, diremos que el útero, en primer lugar, es un órgano pequeño, posee una forma de pera o por lo tanto es filiforme. Las paredes se caracterizan por ser elásticas y, como he dicho, distensibles. Entonces, posee una capa, que la capa más predominante y más abundante es la capa muscular y presenta dentro de sí gran cantidad de capas. Entonces, ¿cuál va a ser la función? La función va a ser permitir la implantación del ovocito fecundado. Entonces, veremos que anatómicamente el útero se divide en un cuerpo, un fondo, que estoy señalando, cuerpo, fondo, el cervix y el cuello uterino. Vamos por porciones entonces. En cuanto al cuerpo del útero, diremos que corresponde a una pared interna que posee músculo liso, mientras que el cervix es más cercano a la vagina, por lo que tiene una región intermedia donde fundamentalmente hay tejido conectivo. Por esto es que comienza a ser reemplazado a medida que vamos descendiendo hacia la vagina y veremos una túnica media que está presente en el útero. En cuanto al útero, diremos que posee distintas capas que se nombran de acuerdo a la cercanía al lumen del útero. Por ende, habrá un endometrio, un miometrio y un perimetrio. El endometrio es un epitelio, pero del tipo cúbico simple. El miometrio es la parte más gruesa y es donde el órgano posee 3 capas de musculatura en distintos sentidos. Y el perimetrio es de estructura más externa y posee serosa, pero también una adventicia. Generalmente, el cuerpo es quien posee una adventicia y el fondo en relación, por cercanía al abdomen, posee serosa. Vamos describiendo capa por capa. La primera capa que describiremos será el endometrio. Este endometrio se caracteriza porque posee una gran cantidad de glándulas que son glándulas espiriladas, poseen forma de espiral, al igual que vasos sanguíneos, que son arterias endometriales,
los que a su vez también son espirilados y se encuentran formando entre el tejido de la lámina basal o lámina propia, donde se están formando las glándulas, ahí, de ahí hacia arriba. En cuanto a esta capa, se observa que el endometrio es bastante grueso, porque ocurre algo similar con el estómago, podríamos decirlo, como dijo mi profesor Víctor, puesto que el epitelio, que es más superficial, puede salir, entrar y salir, y se forman diferentes cantidades de glándulas. Estas glándulas se denominan glándulas endometriales. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista funcional, tenemos que existen dos estratos más, en cuanto que se observa el epitelio de revestimiento y una mayor concentración de glándulas ahí, y también en basal. Entonces, esto estará cercano al endometrio histológicamente, una parte basal y una parte más apical en cuanto a epitelio. Entonces, ambas capas, si se ve, son exactamente iguales, excepto cuando la menstruación ocurre. ¿Por qué? Porque la capa funcional es la que se retira completamente y solamente queda la capa basal. Esta capa basal comienza a regenerarse para formar de nuevo una capa funcional y así infinitamente durante el desarrollo de la vida de la mujer. En cuanto a las glándulas endometriales, diremos que tienen un epitelio del tipo simple cilíndrico, como se observa aquí, con células ciliadas y células no ciliadas. Recordar lo de las arterias espiruladas y esas cosas, espiriladas. Entonces, también diremos que se observará acá las glándulas. Bueno, se pueden ver en verde, en negro. En verde está el tejido conectivo y en rojo las arterias espiriladas. Si aumentamos si incrementamos el aumento, podemos observar también que el epitelio recubre cada una de las glándulas. En cuanto a este epitelio que recubre las glándulas, hay una gran cantidad de tejido conectivo y también, por ende, una gran cantidad de estroma. Este estroma es tejido de soporte o tejido de sostén del endometrio, es decir, son glándulas que se apoyan en este. Porque, bueno, que este además posee un estroma y un parénquima. Este último, el parénquima, es quien es el tejido funcional. Entonces, si separamos el tejido funcional del endometrio con el tejido de sostén, veremos que las glándulas que corresponden al parénquima, se encuentran inmersas dentro del estroma. En cuanto se puede ver que además se ven el lumen de las glándulas. Por ello, cuando hay cambios en la pared del endometrio, se pasa por un proceso de 3 fases. Una fase menstrual, donde se descama, una fase proliferativa, donde comienza a crecer esta capa funcional, y una fase secretora, donde ya está de nuevo regenerada. Bueno, escribámosla. La primera parte es la fase proliferativa. Esta ocurre después de que ya se eliminó todo el estrato funcional. Por tanto, durante la menstruación, y debe ocurrir, por ende, una proliferación para recuperar las células que se encontraban en la superficie, así como las glándulas y arterias espiriladas, quienes serán las que producen el flujo menstrual, las arterias y glándulas espiriladas. Bueno, en cuanto a la otra fase, veremos que existe una fase secretora. Esta fase secretora produce hablaremos de una palabra que es edematización. ¿Qué es la edematización? Es el aumento de la concentración de líquido dentro del tejido, edematización. Es decir, en esta fase, dentro de las células existe una acumulación de, fundamentalmente, glucógeno, la que servirá para la obtención, en realidad más que la obtención, para la fijación del cigoto, para nutrir el cigoto, a partir de este glucógeno. En cuanto a la última fase, veremos que es la fase menstrual. Esta fase menstrual ocurre... Ya vimos la proliferativa, es decir, ya se había eliminado la menstrual. La primera fase, dije que la parte menstrual, la proliferativa es cuando ya se descamó. Finalmente veremos la menstrual. Es que en la imagen está al revés, entonces me confundí. Perdón, estaba explicando al revés. La proliferativa comienza a crecer, secretora, edematización, y menstrual es la muerte del estrato funcional. Eso, muerte del estrato funcional. Entonces, las arterias espiriladas, en primer lugar, cierran y se produce una hipoxia.
Esta hipoxia produce luego una isquemia. Hipoxia es cuando le corta el oxígeno. La isquemia es cuando, una isquemia es cuando no llega oxígeno por ende al tejido y las células comienzan a morir, las del estrato funcional y las más superficiales. Esto entonces será más fácil. ¿Por qué? Porque así se permite el evento de la menstruación, de la menstruación, que es ayudado en parte por la musculatura, porque esta misma comienza a exprimirse, podría decirse, a moverse, a apretar, para que la capa funcional vaya descamándose, se despegue. Finalmente, expulsa la menstruación, dejando segmentos de la capa basal. Estos segmentos de la capa basal comienzan a regenerarse nuevamente, como describimos en los anteriores estadios. Pero ¿qué pasará cuando ocurre implantación? Cuando ocurre implantación, el cigoto rompe la pared de nuevo. Por lo tanto, los vasos sanguíneos, que eran más superficiales, se rompen a la vez. Y una mujer, cuando queda embarazada, puede presentar un pequeño sangrado al inicio del mismo. En cuanto, diremos que finalmente la menstruación elimina alrededor de 20 a 90 mililitros de volumen menstrual. 20 a 90 mililitros de volumen menstrual. ¿Ok? Ya. Terminemos con la cava porque posteriormente pasaremos a ver vagina y finalmente aparato reproductor masculino en posterior video. En cuanto a la siguiente capa, observamos un miometrio. Este miometrio tiene tres capas. Una interna, la interna que se caracteriza por ser longitudinal, una capa externa que también es longitudinal y una capa que es la más intermedia, que es la capa circular. Entonces tenemos interna, longitudinal, circular y externa, longitudinal. Ok. En cuanto al endometrio, veremos que hasta el perimetrio se observarán tres capas. La capa media, circular, se caracteriza por algo, porque posee gran cantidad de vasos y de gran calibre. Esto se llama también estrato vascular. Es un estrato vascular. En un corte histológico se ven unos puntitos rojos, que son una arteria. Y se diferencia con las otras capas. Aquí estoy señalando. En cuanto a histológicamente, es bastante diferente delimitar las capas, puesto que se observa, se tiñe todo de una, no se ven las fibras en dirección, sobre todo en este tipo de corte. Sin embargo, a nivel de anatómico, cuando se disecciona, se nota que hay diferencias en la orientación de las fibras. Entonces, ¿qué puede indicar para describirlo? Ya que las capas no se pueden identificar, es fundamentalmente los vasos, la gran cantidad de vasos en la circular media de la musculatura lisa. Por eso lo destaqué, que se ven como puntitos rojos. En cuanto finalmente al cervix, vemos que si observamos el cuerpo del útero, se ve el cervix. Este cervix es la zona que corresponde al límite entre el útero y también de la vagina. Este cervix poseerá dos zonas fundamentalmente, que son una que va hacia el útero, está direccionada hacia el útero, y una que es hacia la vagina. El endocervix se relaciona con el útero y va hacia el útero, mientras que el exocervix se relaciona con la vagina. Entonces, ambas capas poseen una diferencia. ¿Por qué? Por el epitelio. El epitelio es cercano y va variando cercano a las estructuras que tú vayas viendo. Por ejemplo, cerca del endocervix está el mismo epitelio que en el útero, epitelio cilíndrico del tipo simple, mientras que el exocervix posee otro epitelio, que es un epitelio estratificado plano. Veamos ahora un caso clínico. Podemos tener en clínica que existe una transición de igual modo que en el estómago y el esófago, es decir, es una zona sensible a patologías como el cáncer cervicuterino. Y es una de las principales causales. ¿Por qué? Porque hay infecciones víricas como el papiloma humano que sexualmente activas, las mujeres sexualmente activas deben realizarse el Papa Nicolau. Este PAP se realiza un raspaje, se raspan las células del cervix mediante un espéculo. Entonces se hace un frotis y con esta se ubica si existe o no cáncer. Pero, sin embargo, esta transición no es la única causa del cáncer, sino que puede ocurrir de acuerdo a desbalances del tipo hormonales, y las células cancerígenas también pueden ser genéticas, pero hay una diferencia. Si miramos, las células cancerígenas en un corte histológico son más redondeadas. Eso es importante, porque son indiferenciadas también. Bueno,
Genitales externos. La histología de los genitales externos la veremos en vagina y uretra. Bueno, la vagina es interna, pero no veremos vulva, porque la vulva es principalmente mucosa. Lo más externo será vagina y uretra, ya en relación a lo más profundo, pero recordar que la vagina es un órgano sexual interno, eso es importante. Más hacia externo, ahí sí. En cuanto a la vagina, diremos que existe un epitelio del tipo estratificado plano su mucosa. ¿Por qué? Porque debe recibir al pene, por lo tanto este tipo de epitelio permite fricción. Estratificado plano. Entonces, si miramos esto, veremos que en la vagina es posible observar unos pliegues. Son los pliegues transversales y son menos prolongados si se comparan con las tubas uterinas, en relación a los pliegues que poseía la tuba uterina en su mucosa. Por ende, la vagina posee dos capas, a diferencia del útero que poseía tres. Una interna, que es circular, y otra externa, que es longitudinal. Entonces, también veremos que hacia más externo, vemos que existe una adventicia. Esta adventicia es tejido conectivo del tipo denso y posee una mucosa también, pero esta mucosa puede crecer en su grosor y se relaciona también con el ciclo menstrual. Motivo por el que las fases proliferativas y secretoras aumentan el volumen del epitelio para permitir que el organismo de la mujer pueda embarazarse, debido a que existe un edema, y esto está mediado por el edema del tejido. En cuanto a este epitelio, veremos que se diferencia con el de la piel porque no hay folículos pilosos, ni tampoco hay glándulas, ni tampoco hay queratina. Es decir, el músculo, ¿quién lo secreta? ¿Quién secreta el moco cuando la mujer está excitada? Cuando la mujer se puede decir, se moja en realidad, porque la mujer se moja durante el acto sexual. El músculo secreta algunas glándulas, perdón, no las glándulas, las células del epitelio, son células epiteliales y corresponden a las células del cérvix, es decir, en el cérvix se secreta el mucus y este lubrica la vagina. Finalmente, veremos que existe otra estructura que corresponde al aparato genital, que es la uretra. Esta uretra femenina, a diferencia del hombre, que es bastante más larga, mide entre 4 y 3 centímetros y posee dos porciones, una proximal y una membranosa, que es más externa. La proximal se relaciona con la vejiga y la membranosa es externa, se relaciona entonces con el medio. En cuanto a la proximal, describiremos que posee un epitelio de transición, es decir, depende del volumen, al igual que la vejiga, el epitelio de transición, y además posee una gran cantidad de glándulas uretrales, glándulas uretrales, y glándulas que son parauretrales. Entonces, ¿qué harán estas? Las glándulas uretrales, las parauretrales, producen mucus. ¿Para qué? Para así eliminar la lubricación de la uretra y eliminar microorganismos. Entonces la lubricación puede haber un muco que se va fluyendo y se eliminan los microorganismos para evitar una infección urinaria. En cuanto a las mujeres, veremos que poseen una uretra pequeña. Y por ende, al ser más pequeña la uretra, este proceso es un poco más inefectivo, por lo que tienen mayor propensión a infección urinaria. Es uno de los motivos de las infecciones urinarias en mujeres. En cuanto a la última porción, que es la porción membranosa, diremos que tienen un epitelio del tipo estratificado, pero estratificado plano. Finalmente, cuando atravesamos el diafragma urogenital, compuesto en esta capa, recordaremos que estos están compuestos por los músculos que forman el esfínter interno y externo de la uretra. Se llega así al medio externo. Finalmente terminamos con el aparato urogenital femenino. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir con sus amigos y animarse a educar, a enseñarle a los demás. Es fundamental para mejorar la educación en nuestro país. Un abrazo gigante y buenas noches, gente educada.